En el capítulo de hoy vamos a hablar de emprendimiento, pero sabéis que ya hemos hablado muchas veces, pero en este caso tendréis un manual. ¿Cómo? Pues tenéis que escucharlo. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de innovación. Innovación llevada a un extremo donde ya toca con la medicina, con el futuro, con... Bueno, tenéis que verlo, ahí no os hago más spoiler. Vamos a hablar con ese eslabón perdido entre los que ya son más viejos del lugar, saben lo que es Napster, y los que ya escucháis Spotify. Pues, ¿qué hay ahí en medio? También lo podéis escuchar hoy. Bueno, son tantas cosas y tan vinculadas con lo que nos gusta, que es el liderazgo, el talento y las personas, que no os queda otra cosa que verlo otra vez. Bienvenidos al nuevo capítulo de Ecos del Liderazgo. Bueno, la verdad es que, como siempre digo, me hace mucha ilusión este capítulo, sobre todo porque además el invitado de hoy, pues la verdad es que le tengo bastante admiración por su experiencia profesional y bueno, llevo detrás de él desde que montamos el podcast, o sea, que me hace mucha ilusión que esté aquí. Entonces voy directamente, o sea, Nacho Lucea, CEO de Apollo AI, luego hablamos de tu experiencia, que es extensa. Sí. Es un tío joven, pero muy extensa para la edad que tienes. Pero bueno, bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí también y oye, sí, efectivamente ha costado, pero hemos encantado. Bueno, da igual, al final se encontrará el momento. Exacto. Entonces, es un placer estar aquí y bueno, contaros lo que os pueda contar. Genial, pues ahora hablamos de Apollo AI, que es el proyecto que estás liderando ahora mismo. Pero para ubicar a Nacho, de todo tipo de perfiles que hemos tenido, Nacho es ese perfil que no tiene suficiente con ser CEO, es inversor, ya ha hecho sus exits, es decir, en ese ciclo de la vida, ¿no? Sí. A ver, yo empecé como abogado de propiedad intelectual porque tuve una conversación en un pasillo con un profesor y me dijo, oye, deberías mirar esta la propiedad intelectual que está muy vivo ahora, hace 20 años. Porque claro, yo veía que si hacía derecho mercantil, urbanismo o cualquier otra cosa, iba a competir con gente que llevaba mucha más experiencia que yo. Y dije, bueno, yo voy a meterme en esto que a lo mejor siendo joven cuadro un poco y además nadie entiende lo que es el software, ni el streaming, ni el downloading. Me hice un máster, me especialicé y luego pues tuve la fortuna de coincidir con un equipo jurídico muy bueno que me dio la oportunidad de estar en casos no como becario, sino participando en ellos. Y de ahí me llevó a involucrarme en la primera aventura. Me picó el mosquito del emprendimiento y monté la primera empresa en la historia en tener licencias de streaming por suscripción, que fue en Estados Unidos y ahí pues... Claro, eso fue después de Napster, ¿no? Sí. Digo, para a lo mejor alguno que esté escuchando no tenga lo que es Napster, pero bueno, da una cierta... Esto fue entre Napster y Spotify. Entre Napster y Spotify. Somos el missing link, somos somos el homínido que no aparece. Entre uno y otro, yo trabajé con el equipo de Napster como abogado y de ahí nació la idea de, bueno, sabemos que el futuro va a ser por suscripción y que esto iba a pasar así. Nosotros nos adelantamos al mercado, nos adelantamos al iPhone. El iPhone es lo que realmente cambió todo y nosotros fuimos un poco prematuros, pero el marco licenciatario que luego dio lugar a todo la streaming y suscripción y tal, lo hicimos nosotros. Claro, porque en ese momento no había iPhone, ¿sabes? El iPhone ha ayudado mucho, ¿no? En el 2007, y esto estamos hablando que lo hice en el 2004, 2007. Justo en el momento en el que ya nosotros teníamos un inversor principal, que era Virgin, el grupo Virgin, que quería volver a música y hacer un servicio de música online en streaming. Se nos bajó en la Serie A, hizo el seed, luego iba a hacer la Serie A, se bajó del tren porque cuestiones internas suyas y poco después, nosotros nos fuimos al carajo, pero poco después Spotify salió y el marco licenciatario que tenían era el nuestro. La persona que estaba dirigiendo aquello había sido mi CEO, estábamos muy interconectados y ellos pues me dieron mejor el timing. Nosotros tenemos las licencias, ellos tenían mejor tecnología y bueno, pues de eso aprendí mucho y lo primero que aprendí es que nunca volver a hacer nada de música. Eso es lo primero que aprendí. Solo ir a conciertos. Solo ir a conciertos. La música es para consumirla y los distribuidores es un negocio complicado. Pero de ahí aprendí mucho de publicidad y pues algo que aprendí en su momento, ¿no? Y además que se refiere al talento. Yo tenía un mentor en aquella época que era un abogado de la leche de Los Ángeles y tal, había sido abogado de Michael Jackson, de Madonna, es un tío que tenía una experiencia vital tremenda y había también hecho muchas empresas de tecnología y me dijo, mira, hoy conocerás a la gente con la que trabajarás mañana.
¿vale? Algún día en una de estas negociaciones tú pues verás que coincides con gente, pero tienes que entender que las startups son casi como películas, ¿no? La gente se junta, las crea, estás trabajando intensamente unos años y luego de repente pues se vende o se disuelve y cada uno a su cosa. Y volverás a montar un proyecto y te acordarás de que, oye, ¿qué director de ventas más bueno tuve en este sitio? ¿Qué director de tal tuve? Pues como el director de cine, el director de fotografía que trabajo es este, el de la banda sonora siempre es este, mi protagonista fetiche es este. Entonces, tienes que entender que siempre tienes que tener eso en mente cuando trates con la gente. Y fue premonitorio porque la siguiente empresa la monté con clientes, bueno, con unos a los que le había comprado la empresa en esta expansión de online. Pues de casualidad, pues de visita por Londres, oye, no, vamos a comer, vamos a cenar, cenamos, ¿no? ¿Qué haces? No, pues mira, al final esto se ha ido a la carajete, pero oye, qué buena idea, pues sí, una idea estupenda y tal, ¿y tú qué estás haciendo? Pues nada, pues ahora mismo estoy de consultor y tal. Ah, pues mira, estamos pensando en montar esto y tú tienes experiencia, ah, pues sí, pues tal, y ya monté ahí, y ahí empezamos siendo cuatro figuras en la tercera habitación del apartamento de ellos dos y de ahí pasamos a casi 1.200 empleados. Claro, en 7 años. Pues ahora antes de entrar ahí, porque claro, ahí es que se me ocurren 1000 temas de dónde hilar, pero para que terminar de que te ubiquen, volvemos otra vez al presente, que es Apollo AI y qué estáis haciendo. Sí. Y luego volvemos otra vez como llegamos a Apollo. Claro. Pero el presente, ¿dónde está ahora Nacho? Ahora mismo estoy como CEO de Apollo AI. Es una empresa de imagen médica por inteligencia artificial específicamente dedicada a la detección de enfermedades cardiovasculares a través del análisis de ecocardiogramas. Con la peculiaridad de que además convertimos ecocardiogramas que son bidimensionales en tridimensionales. Lo que hacemos es dar una herramienta más al cardiólogo. Tenemos dos productos, uno destinado para centros de atención primaria, urgencias. En Sudamérica estamos trabajando con farmacias y con incluso algo parecido a los Walmart, ¿no? Que son Oxxos y demás, para que una persona sin un entrenamiento médico específico pueda realizarte un ecocardiograma y que el ecocardiograma automáticamente interprete todas las métricas de tu corazón y te pueda decir si tienes un problema, qué problema es y qué gravedad tiene, ¿no? Es un chequeo muy rápido y muy barato que permite a la gente pues continuamente estar checándose si tienen una patología o si tienen una causa de riesgo o por simplemente quieren estar tranquilos de que tienen bien la patata. Y luego, CardiaFull es esta herramienta en la que recreamos el corazón en 3 dimensiones, calculamos las métricas tridimensionales y es como extender el ecocardiograma o la máquina de ecografía más cerca de un scan CT o de una resonancia magnética, ¿no? Con lo cual, el médico en una consulta de un paciente que probablemente estaba muy enfermo puede sacar mucha más información de la que podría sin tener que esperar una resonancia magnética, porque el problema fundamental es la espera, ¿no? Es decir, hay un embudo tremendo para hacerse pruebas de cualquier tipo, pero también del corazón. Entonces dices, bueno, para ver el cardiólogo son 2 meses, luego el cardiólogo me va a probar para hacer una resonancia, un CT, pues son otros 3 meses y han pasado 6 meses y tienes una patología complicada. Lo que nosotros hacemos es un triaje rápido y efectivo. Primero te puede ver la enfermera y si estás bien, por todo no te tiene que ver el cardiólogo. Si resulta que estás mal, te puede ver el cardiólogo y además tener una idea más avanzada de la gravedad de tu situación, ¿no? ¿Cuánto reducís los tiempos de espera? Pues mira, en una farmacia o en un centro de atención primaria estamos hablando de que los resultados son unos 7 minutos. Qué barbaridad. Sí, es instantáneo. Lo mismo ocurriría en la consulta de un médico, o sea, es decir, mientras lo procesa, la imagen puede ser procesada porque todo esto se hace en la nube y el médico podría ser instantáneamente donde estás. Lo que ayuda a priorizar si te mando a resonancia, porque a veces probablemente lo quiera porque necesite mucha más profundidad que nosotros no vamos a poder con una herramienta como el eco, pero lo que sí queremos es poder tener una solución rápida y de coste efectivo al alcance del ciudadano, ¿no? Descentralizando la provisión de sanidad. La inteligencia artificial tiene
varias funciones, no solo contestarnos a preguntas como ChatGPT, pero tiene sobre todo es una interfaz, ¿vale? Vale. Es decir, lo que hace la inteligencia artificial, que la nuestra hace 3 o 4 cosas, sobre todo es hacer interpretable un resultado que solo un especialista con 10 años de experiencia o 10 años de estudios más experiencia sería capaz, ¿vale? Nosotros no pretendemos en ningún caso suplantar a un cardiólogo, sino cribar. Exacto, es decir, hacer de una herramienta algo más avanzado para que luego el cardiólogo pueda tomar una decisión con más información o más certera, ¿no? La verdad que hemos tenido mucha suerte, hemos publicado 11 abstracts en Euroeco y en la Asociación Europea del Corazón, que son las más prestigiosas del mundo. Tenemos ya una serie de experimentos que han sido muy relevantes respecto a la eficacia de nuestra herramienta, que es superior a la de la humana. Ya, sí, porque al final hay algo que no se comenta mucho, pero es la variabilidad interobservador y intraobservador. Y es la imagen de eco es una imagen con muchísimo ruido. Entonces, el ojo humano que busca el patrón encuentra un patrón. Pero si tú vas a otra persona, ese ojo puede encontrar otro patrón. Y puede haber una diferencia de 1 milímetro o de medio centímetro, lo cual es te vas a morir o no te pasa nada. Claro. Pero además, dentro de uno mismo, hemos hecho estos experimentos y los hemos publicado, dentro de un mismo observador, lo haces por la mañana, por la tarde, por la noche, según estés cansado, según estés recién comido, también puede cambiar, porque en el fondo el ecocardiograma lo interpreta un humano y lo dibuja. Dibuja las paredes, dibuja la aorta, los ventrículos, dice, mira, esto va por aquí y va por allá. Eso es lo que hace que sea variable y que a veces algunas cosas no se detecten o que se detecten falsos positivos y se sobrecarga el sistema. Y lo que hace nuestro sistema es ser siempre igual. Es decir, si tiene un sesgo, es siempre el mismo, ¿no? Con lo cual, nosotros ya hemos hecho un experimento a ciegas donde a los radiólogos y cardiólogos damos uno hecho por un humano, uno hecho por Cardia, por nuestra inteligencia artificial, y les damos la opción de elegir uno otro o ninguno. Y eligieron en un 70% de las veces más al nuestro. Sí, y eso, y acabamos de empezar. Cuanto más, esto lo bueno que tiene es que cuanto más se entrena, más imágenes ve, más aprende. Entonces, ¿Y qué aceptación estáis viendo en lo que es la comunidad médica, ¿no? Pues hemos decidido tomar un camino un poco ortodoxo, Vale. porque normalmente una cuestión médica como esta pues iría primero a los grandísimos hospitales para plantearse y tal, pero eso son muchos años de adopción. Antes de eso queremos también tener más prueba y entrenar más la inteligencia artificial, así que decidimos entrar por grupos privados y por centros de atención primaria, cadenas de farmacias, por cadenas de hospitales privados, que digamos están más a favor de aligerar sus cargas de trabajo, ¿no? Al final, esto es un conflicto un poco curioso, pero claro, un hospital vive de hacer pruebas y vive de que la gente se ponga mala. Yeah. Las aseguradoras viven de que la gente no se ponga mala, pero pague, ¿no? Hay un equilibrio ahí entre aseguradoras y hospitales que es muy complicado. Claro. Yo te ahorro resonancias magnéticas, dice el hospital, y eso significa que facturo menos. Bueno, no, vas a hacer más ecos, pero hombre, son más baratas, sí, pero no, la gente no se va a poner peor. Entonces las aseguradoras están a favor, pero los hospitales dudan. Entonces es un laberinto complicado de navegar, con lo cual nosotros hemos decidido salirnos. Vamos a descentralizar la salud. Hablando el otro día con uno de los grandes proveedores de hardware de aparatos de eco, no voy a decir cuál, nos decían, mira, nuestro plan a 5 años es que va a haber una gran descentralización de la salud, porque el problema en cierta medida es que todo el mundo va al hospital, ¿no? Y lo que se trata es de sacar a los pacientes del hospital y solo haya los que tengan que ir y que tengan que estar enfermos en una cama de hospital y el resto atenderlos fuera. Y nosotros estamos a favor de esa tendencia, ¿no? Es una apuesta que hemos hecho y bueno, como todo, vamos a ver qué tal se nos da el timing. No, me parece espectacular. Y a día de hoy, es decir, alguien que nos pueda estar escuchando, que esté en un circuito de cardiología, a lo mejor de repente pasa, ya estáis, digamos, evidentemente no va a ser el usuario, digo, pero a través de esas terceras vías, ¿ya alguien que podría tener un impacto con vosotros? ¿O todavía no estáis en el circuito? Si estuviera en países de Sudamérica como Argentina, Colombia o Chile, sí. En España no podemos todavía, estamos valorando con abogados legalmente cómo se podría hacer, porque hay un gris en la inteligencia artificial un poco, pero estamos trabajando en lo que llama el mercado C,
que es el marcador que nos permitiría tener una prueba médica. Lo que pasa es que nosotros somos algo previo, entonces bueno, estamos viendo a ver. Vale, entonces en América sí y Sí. en España todavía no. En España todavía no. No, me parece espectacular. Y quiero volver al pasado, o sea, porque me interesa, o sea, claro, aquí nos sigue mucha gente, la parte de talento, desarrollo de negocio, pasar de, oye, pues una cosa que no funciona, luego te metes en otro proyecto que sí que va muy bien y lo escalas hasta Sí. 1000, ¿cuántas personas erais al final? Bueno, eran 200 fijos y 1000 freelancers. Claro, Claro, evidentemente no hay una receta, ¿no? Pero en ese caso concreto, ¿qué highlights? Porque además eres un tío muy analítico, te quedas tú de ahí, que seguro además has hecho tu blueprint que has ido exportando para adelante. Sí, hay un libro que recomiendo por encima de todo, es que se llama Beyond Entrepreneurship. Hay una versión nueva que se llama Beyond Entrepreneurship 2.0, ¿no? Y es como la Biblia o el manual de cómo emprender, ¿no? Y ese lo leí en su momento y decía que lo primero, antes incluso de tener una idea, es la gente. Entonces, primero metes a la gente en el autobús y luego, en función de la gente que tienes, decides a dónde vas. Sí. ¿Vale? Eso en el libro de Good to Great también sale. Exacto. Sí, es el mismo autor, es Jim Ah, Collins. vale, es el mismo. Ah, vale, Exacto. Todo encaja, vale, ya tengo el círculo. Entonces, la verdad que pues, nos juntamos 4 talentos muy buenos, cada uno en una disciplina, y lo que hice fue un esfuerzo muy grande en que las primeras contrataciones reflejaran mucho el espíritu y las capacidades de los 4 fundadores, ¿no? Los 4 fundadores era una combinación que es rara, que es thinker y doer, ¿no? Entonces, los 4 éramos capaces de ser hombre orquesta, ¿no? Y perdona que te interrumpa, porque no todo el mundo va, o sea, porque esto hemos hablado tú y yo muchas veces, que es un thinker, que es un doer, porque hay muchas veces que hay gente que no es consciente ni de entrar, y que es una cosa que es la otra, y el momento que haces clic y lo entiendes, dices, anda, ya entiendo, este señor no es que sea un stopper para mí, sino es que realmente estamos en planos diferentes. Exacto, pues para mí un thinker, ¿no? Es alguien que está más en el plano estratégico de la organización, es más mental, más pensador, más que un doer que es un ejecutor. ¿Vale? El ejecutor es más, dime lo que tengo que hacer, que lo voy a hacer, y si me lo dices con precisión, lo voy a hacer con precisión, ¿no? Entonces, normalmente es raro encontrar una persona que sea capaz de hacer un plan y además de ponerse a ejecutarlo desde el minuto 0. ¿No? Eso es muy emprendedor. Eso es lo que es un emprendedor, y dices, mira, hoy estoy facturando, mañana estoy vendiendo, pasado estoy gestionando las nóminas, Sí. al día siguiente... El hombre orquesta que se llama. Exacto, ¿no? En inglés dicen Jack of all trades, master of none. ¿No? Entonces, al final, pues tienes que hacer un poco de todo, y entonces buscas gente polivalente para que se vayan adaptando con el crecimiento de la empresa. Yo sabía que si seguíamos así íbamos a tener un crecimiento muy grande, y yo sé dónde la gente empieza, pero no sé dónde acaba. Eso dependerá del desarrollo que tenga internamente, dependerá de lo que también esa persona persiga internamente o quiera hacer. Entonces, consolidé, digamos, los cimientos en un equipo cuidadosamente elegido. En ese momento yo tenía un máster y tal, pero me hice un curso de la London Business School de liderazgo y de emprendimiento para saberme la teoría, y ahí en la teoría dijeron, bueno, la gente se debe contratar así, y entonces me puse un planning de contratación, contraté también unos headhunters de confianza que también me hacían el proceso de interview, de referencias y también de evaluación psicológica y demás, y entonces hice un equipo muy sólido que a su vez entrené para que hicieran lo mismo. Entonces, al final... una empresa es un conjunto de equipos donde tienes unos puntos concretos de liderazgo. Para mí la información hay que verla como un río, ¿no? Es una diseminación sobre un campo, no es factorial, pero es fractal, ¿vale? Entonces tú tienes que saber cuáles son los puntos que luego a su vez crean fractales, ¿no? Dentro de los equipos. Entonces puse énfasis en crear un liderazgo sólido desde el principio que reflejara una personalidad, una cultura y unas habilidades. Luego, un sistema de comunicación lo más eficiente posible, que da igual el tamaño de la empresa, siempre hay problemas de comunicación, con lo cual llevar todo el mundo al mismo tiempo es difícil e ineficiente. Las ventas lo solucionan casi todo, eso es así también. Pero en el momento en el que las ventas se tuercen, si tienes muchas ineficiencias, duelen mucho. Y luego, bueno, en un momento dado decidimos crecer con otro sistema, que es Acquihire, ¿no? Nosotros teníamos un arbitraje de publicidad online muy grande, teníamos
1.000 millones de queries al mes en Estados Unidos y fue una facturación fuerte. Pero digamos que teníamos, en nuestro negocio estábamos copados, así que decidimos ir comprando empresas más pequeñas, con talento específico de ramas que nosotros no tocábamos, porque nosotros vendíamos y comprábamos tráfico, pero también, oye, pues ya podemos también ir destinando tráfico a lo mejor a una web nuestra, ¿no? Claro. Podemos situarla de manera más eficiente. Entonces hicimos una serie de acqui-hires entre Israel y Tel Aviv y Florida. Y también así fuimos creciendo y una de esas pues tenía una comunidad de creativos porque es cuando estaba empezando el SEO. Estamos hablando de 2009, era una cosa muy boom. Había cosas como Ihao y cosas muy horribles. Y estos habían desarrollado una comunidad de creadores de contenido digital, de juegos, de escrito y podemos producir en masa, ¿no? Y eso era una cosa muy única. Entonces, esa comunidad pues producía miles de artículos al mes, miles de infografías, bueno, miles, no, cientos de infografías, un par de jueguecillos para Facebook cuando la gente juega cosas en Facebook y demás. Y fue muy bien, hasta la vendimos en 2015. 2015. Sí. No, la verdad que, o sea, además con Nacho me tengo que centrar porque es que son tantas betas, o sea, podría tener un capítulo por cada beta que me abres y como quiero, todavía tenemos tiempo, pero hay dos temas que no quiero que te me son fáciles, que te me escapes. Y además si te los anticipo y así los enlazamos. Perfecto. Me interesa porque has estado desarrollando nuevos proyectos, que sigues, más activo, más simplemente como inversor. Hay uno que me interesa mucho, que es Be Wanted, que ahora hablamos. Y luego tu libro, que esto suena muy avanzado tu libro, bueno, me encanta, lo de piensa como un villano, actúa como un héroe, ¿no? Sí, exacto. Que de hecho en nuestra newsletter lo hemos comentado ya, o sea, pero exacto. Ya que tenemos el autor, pues podemos preguntar. Encantado. Entonces, Be Wanted, y además sé que como hilas todo muy bien, como sabes que yo te suelto eso, yo quiero hablar de Be Wanted, de tu libro. Estamos con el talento, te dejo hilar cosas. Pues, y saludamos a Juan Torroba. Y saludamos a Juan, sí. Pues mira, esto es precisamente viene muy al hilo porque después de tener que crear una comunidad enorme y que fue todavía más, ¿no? Cómo gestionar una comunidad grande, que la información funcione, que todo hile. En Estados Unidos, estoy hablando del 2011, estuve viviendo en Florida, viviendo del 2013 al 2015, pero yendo y viniendo 2011 y tal, y montando todo este tinglao, me di cuenta de que había un problema tremendo en reclutar talento joven, porque el talento joven es el más bruto, es el más potencial, es decir, el que por definición está menos definido, no tienes una experiencia laboral como para haber definido un skill set, no tienes digamos, un skill set desarrollado muy específico, y era complicado distinguir literalmente lo que es la paja del heno. Yo contrato a 5, 3 salen bien, 2 salen fatal, he hecho exactamente lo mismo. Qué complejidad. Y me quedé dándole vueltas a esa idea, yo cómo arreglaría esto y cómo funcionaría esto, y bueno, pues vendí una empresa y por cuestiones familiares decidí volver a España y contando con un amigo común de Juan y mío, Sancho, que a lo mejor le conoces también. ¿Cuál, Sancho Peña? Sí. Hombre, Sancho, sabemos. Bien. Sí, Sancho es muy amigo. Claro. Es Headhunter también. También. Le dije, oye, pues mira, estoy por aquí, no sé, ¿tú qué me dices del mercado? Me dijo, oye, pues fíjate que estoy involucrado y tengo aquí un amigo que tiene una cosa que te puede interesar a tú que eres de startups. Y me senté con Juan y me explicó la idea original de Be Wanted, que era revertir el proceso de selección, con lo cual tú creas una base de datos, creas un algoritmo y cuando alguien vaya a buscar talento, pues directamente la base de datos le da resultados, ¿no? De eso ha evolucionado muchísimo, porque ya tiene 8 años la empresa. Empezamos con talento joven, empezamos con una base de datos, se fue complejizando el algoritmo, se fue haciendo la base de datos más grande, más amplia, empezamos a meter gente de todas las edades, de todos los nichos. A día de hoy tiene 15.000 empresas activas en el marketplace, de las cuales son casi 500 clientes de pago recurrentes, unos 2,5 millones de usuarios activos al mes que entran, porque claro, aquí dejas el currículum una vez y ya si no te llaman, no te llaman. Lo que hacemos nosotros es, si tu perfil concreta con una empresa, te mandamos una oferta y si quieres entras, la ves, contestas, no contestas, se hace todo, es una especie de Tinder avanzado online, profesional.
y hemos conseguido que los puestos en los que nosotros vamos, que vamos a puestos juniors, que son los más difíciles, porque también hay un hueco, eso lo sabrás tú muy bien, ¿no? En headhunting para puestos cada vez de primera entrada es muy difícil porque es mucha paja, poco bueno, no es la escala, los márgenes no funcionan. Ahí nos hicimos fuertes y de ahí pues digamos que nos especializamos en precisamente perfiles de gran escala, es decir, nuestro cliente medio busca 100 claro, personas para perfil junior para entrar en un banco de cajero en México, ¿no? Entonces, pues buscan 100 al año. Claro. Y todos los años buscan 100, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es perfecto. Si vas a buscar al CEO del banco, ese no es nuestro negocio normalmente. Entonces, eso estuvo muy bien porque yo creo que dimos una solución al problema que yo veía. Juan ha probado ser un socio resiliente porque la pandemia nos dio muy de lleno. Sí, nos dio duro. Nos dio duro en todo lo que era recursos humanos. Fue fue primero un horrorísimo, luego todo el mundo va a contratar como locos, luego fue complicado. 2021, 22 y 23 fue complicado, pero bueno, ahí ha salido. Y ahora estamos viendo cómo seguir para adelante y expandirla más, porque hay mucho más. Y bueno, justo en 2020-21, con la pandemia, que se paró un poco la cosa y tuve más tiempo, hice algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, que era un libro. Que como decías tú, ¿no? Piensa como un villano y actúa como un héroe. Además que hila toda, el que no la ha leído, hila toda tu experiencia. Hila toda la experiencia. Digamos que es un sándwich de 3 capas, ¿no? Hay el hilo conductor narrativo para darle una temporalidad a las cosas, es mi propia vida. Entonces, la segunda parte es como las lecciones o el manual de emprendimiento que yo mismo me he hecho, unido a cada una de esas fases en la vida. Y la tercera es la conexión que tiene cada una de esas empresas y fases con un villano de Hollywood o de los cómics o de donde sea, ¿no? Porque el título me vino al final del libro, porque yo soy muy cinéfilo, me encantan las películas y me gustan más los villanos que los héroes, porque los villanos suelen ser más complejos y los héroes son muy planos. Y los villanos son los que quieren cambiar las cosas, ¿no? Es decir, yo quiero cambiar el mundo como me gusta a mí, no como le gusta a la gente, pero se ponen a ello, ¿no? Entonces, son proactivos y los héroes están en su casa esperando... Más reactivos. Exacto, son reactivos, están esperando a que alguien haga algo malo para ponerse el traje y salir, ¿no? Pero pocos héroes dicen, no, voy a empezar una política con mis poderes para desarmar al mundo, ¿no? Pues no, normalmente no. Eso no, suele ser un malo que dice, mira, he decidido utilizar todos mis recursos para dominar el mundo, la galaxia o lo que sea, porque tengo claro que esto es lo que le hace falta al planeta. Entonces tienes que pensar como un villano, pero en la actuación es donde tienes que encontrar virtud, ¿no? Es decir, las empresas reflejan la personalidad de los que las lideran, de los fundadores y de los líderes. Si tú no actúas con virtud y no tienes los principios bien alineados, digamos hay un efecto mariposa, como os decía, la fractalización, ¿no? Si tú no tienes claro una cosa, eso se va a multiplicar por 10 al final de la cadena de valor, ¿no? Si tú no tienes, si tu principio no está súper claro, el del final del todo no va a tener nada claro. Porque se impregna de alguna manera la personalidad, los principios, los valores. Y yo normalmente empiezo las empresas con un manifiesto. Es decir, ¿qué es lo que hemos venido a hacer aquí? ¿Qué compromisos adquirimos con nosotros mismos que no van a cambiar en el tiempo? Es una especie de constitución. Vale. ¿Por qué? Porque al final, pues mira, el día a día, el dinero, el mercado, la competencia, te puede desviar de tus principios, ¿no? Entonces es bueno tener un sitio en el que estén fijados, no en piedra, pero como si fueran las dos tablas. No, esto es lo que hemos metido, Esto es un muro, o sea, ¿no? Exacto. Entonces dices, ¿para qué? Para que no nos olvidemos nunca de por qué empezamos esto. Y porque... aunque luego se traslade a una misión o a un tal en eslogans y demás, creo que es un ejercicio participativo, además, al manifiesto. Es decir, creo que si es un equipo pequeño, pues todo el mundo debe participar, si es un equipo más grande, pues también. No es asambleario, porque yo estoy en favor de las asambleas, porque lleva mucho tiempo y se produce muy poco, pero sí un poco como, no, pues que la gente elija, oye, ¿qué principio Claro. sobre qué principio? Ordenar un poco, darle contenido. Y eso, al final, sí que la gente está hecho para orientar y para iluminar
que es una palabra muy bonita, iluminar las acciones del día a día. Lo más difícil es la coherencia. La gente piensa que, esto ya es gratuito, lo digo yo, mucha gente bonus piensa... track. Exacto, bonus track. La gente piensa que emprender es fundamental tener una idea, ¿no? Es como, yo tengo una idea brillante. Digo, mira, yo tengo, o sea, he escuchado ideas, porque también he sido inversor, angel. He escuchado ideas infinitas. Lo que yo sé distinguir muy bien es la ejecución. Las empresas que funcionan ejecutan muy bien. Muchas veces no son las primeras que dan con la idea, muchas veces no son las que tienen el mejor producto ni la mejor idea, pero en la ejecución es la distinción. Entonces, llevar del 0 al 1, que es un libro también muy bueno de Peter Thiel. Sí, muy bueno. O sea, de hecho, también hay capítulos en newsletter para ir a buscar del 0 a 1. Muy buen libro. Muy buen libro. De 0 a 1... Está por ahí para la gente en el equipo. Está por ahí. Eso es bueno saber que es lo más difícil, ¿no? De la nada al 1 es la creación pura, que es donde me gusta a mí estar, es lo más difícil de ejecutar y es lo que distingue el éxito del fracaso. Tú que estás al frente de algo tan bueno, que también he visto casi nacer y ahora crecer y florecer, dices, mira, todo está muy bien, pero si no cumples objetivos no hay nada que hacer, ¿no? Tengo todas las ideas del mundo, pero levitas lo que es. Entonces, eso al final es difícil, ese balance, ¿no? Me decía una amiga, ¿no? Mirar a largo, paso corto, saber que tienes que... una estrategia a 5 años que traerla a esta semana, ¿no? Y esta semana que vamos a hacer y este mes que vamos a lograr es súper complicado. Joder, Nacho, muchísimas gracias. La verdad que súper completo y, joder, te lo agradezco un montón. Da para mucho más, así que ya te intentaré engañar en otro momento. Encantado de volver cuando me hagas un hueco. Oye, pues muchísimas gracias, Nacho. A ti.